Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les va a resonar profundamente, especialmente si son fans del carismático y talentoso Can Yaman, y también, seamos honestos, si alguna vez han estado en una situación donde temen perder a alguien especial. Vamos a hablar sobre esa sensación de miedo a perder a alguien, y como un simple consejo, un cambio de perspectiva, puede marcar la diferencia entre una relación que se desvanece y una que se fortalece. Hoy vamos a hablar de Kabir Can Yaman, no la dejes ir. Sí, ya sé que parece una mezcla extraña, pero déjenme explicarles. Kabir es un nombre que representa sabiduría, introspección, y una filosofía de vida centrada en el amor y la conexión. Y Can Yaman, bueno, él es un símbolo de pasión, de magnetismo, de ese algo especial que hace que las personas se sientan atraídas. Así que vamos a combinar la sabiduría de Kabir con el carisma de Can Yaman para descifrar ese consejo crucial: no la dejes ir. No importa si eres hombre o mujer, soltero o en una relación, este mensaje es para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando temas de amor, relaciones y crecimiento personal, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, entonces Kabir Can Yaman, no la dejes ir. Imaginen la escena. Can Yaman en la cúspide de su carrera, rodeado de fama y atención, pero sintiendo una profunda inseguridad respecto a una persona especial en su vida. Podría ser una pareja, una amiga, incluso un familiar. La sensación de que esa persona se está alejando, de que la conexión se está debilitando, es devastadora. Y aquí es donde entra la sabiduría de Kabir. La clave, mis amigos, reside en entender que el amor, en todas sus formas, no es algo que se posee, sino algo que se cultiva. No podemos dar por sentado que la persona que amamos siempre estará ahí, independientemente de nuestros actos. El amor requiere atención, cuidado, y un esfuerzo constante para mantener viva la chispa. Y a veces lo olvidamos. Nos dejamos llevar por la rutina, por el trabajo, por las distracciones de la vida diaria, y dejamos de prestar atención a las pequeñas cosas que realmente importan. ¿Qué significa no la dejes ir? No significa aferrarse desesperadamente a alguien, ni manipularlo para que se quede. Significa, en cambio, reconocer su valor, apreciar su presencia en tu vida, y demostrarlo activamente. Significa escucharla de verdad con empatía y comprensión, sin juzgar ni interrumpir. Significa estar presente tanto física como emocionalmente cuando te necesita. Significa hacerle saber que la ves, que la valoras, que la amas. Es un acto de reconocimiento profundo, una declaración constante de que su presencia en tu vida es invaluable. Es un compromiso renovado, no solo con la relación, sino con la persona que la hace especial. Ahora podrían estar pensando, pero es que es difícil. La vida es complicada, tengo muchas cosas en la cabeza, no siempre tengo tiempo para dedicarle toda mi atención. Y entiendo perfectamente. Todos tenemos nuestras propias luchas y responsabilidades. Pero la verdad es que a veces, solo se trata de hacer un pequeño esfuerzo, de dedicar unos minutos al día para conectar de verdad con esa persona. Un mensaje de texto cariñoso, una llamada telefónica para preguntar cómo está, una cena sorpresa, un abrazo sincero. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Estos pequeños actos de bondad y atención son como semillas que se siembran en el jardín de la relación, nutriéndola y permitiéndole florecer. No se trata de grandes despliegues de afecto, sino de la consistencia y la sinceridad detrás de cada gesto. Es la suma de esos pequeños momentos lo que construye un lazo fuerte e irrompible. Otro aspecto fundamental es la comunicación. Muchas veces, los problemas en las relaciones surgen por falta de comunicación abierta y honesta. Nos guardamos nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, y dejamos que se acumulen hasta que explotan en forma de resentimiento y frustración. Es importante expresar lo que sentimos de manera respetuosa y constructiva, sin culpar ni atacar. Es importante crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones, sin temor a ser juzgados.
La comunicación es el puente que une dos corazones, permitiendo la comprensión mutua y la resolución de conflictos. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar activamente, prestando atención no solo a las palabras, sino también al lenguaje corporal y a las emociones subyacentes. La honestidad y la transparencia son pilares fundamentales de una comunicación efectiva. Y aquí es donde la figura de Can Yaman puede servirnos de inspiración. Imaginemos que él, a pesar de su fama y éxito, decide ser vulnerable y expresar sus sentimientos a esa persona especial. Le dice que la valora, que la necesita, que teme perderla. No se esconde detrás de una fachada de indiferencia o autosuficiencia, sino que se muestra auténtico y sincero. Esa vulnerabilidad, esa honestidad, es lo que realmente conecta a las personas. Can Yaman, como figura pública, podría verse tentado a mantener una imagen de perfección y control. Sin embargo, al elegir la vulnerabilidad, demuestra una fuerza interior que trasciende la fama y el éxito. Es en esa honestidad donde reside la verdadera conexión humana, la capacidad de mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos. Pero ojo, no la dejes ir, no significa tolerar comportamientos tóxicos o abusivos. Si la relación te está causando más dolor que alegría, si te sientes constantemente menospreciado o manipulado, si tus límites no son respetados, entonces es importante reconsiderar si realmente vale la pena luchar por esa relación. A veces, dejar ir es el acto de amor más grande que puedes hacer, tanto por ti como por la otra persona. El amor propio es fundamental. No podemos construir una relación sana si no nos amamos y respetamos a nosotros mismos. Reconocer cuando una relación es perjudicial y tener la valentía de alejarse es un acto de autopreservación y un paso hacia una vida más plena y feliz. La sabiduría de Kabir también nos enseña que el amor no es posesivo. No podemos controlar a la persona que amamos, ni obligarla a quedarse a nuestro lado. El amor verdadero se basa en la libertad, en el respeto mutuo, en la confianza. Se trata de elegir estar juntos día tras día, no por obligación, sino por elección. Si intentamos controlar o manipular a la otra persona, la estamos asfixiando, y tarde o temprano, se alejará. La posesión es lo opuesto al amor. El amor verdadero libera, da espacio para crecer y ser uno mismo. Confiar en la otra persona y respetar su individualidad es esencial para construir una relación duradera y significativa. En resumen, Kabir a Can Yaman, no la dejes ir, es un llamado a la acción, un recordatorio de que el amor requiere atención, cuidado, comunicación y vulnerabilidad. Significa valorar a la persona que amamos, demostrarlo activamente y crear un espacio seguro donde ambos puedan crecer y florecer juntos. No significa aferrarse desesperadamente ni tolerar comportamientos tóxicos, sino elegir estar juntos día tras día, por elección y no por obligación. Es un compromiso constante con el bienestar de la relación y el crecimiento personal de cada individuo. Es un viaje compartido, lleno de desafíos y alegrías, pero que vale la pena emprender con amor y dedicación. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos clave. Hablemos de la ** importancia de la empatía, ** ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos y perspectivas, es fundamental para fortalecer cualquier relación. La empatía nos permite conectar a un nivel más profundo, superar malentendidos y construir una base sólida de confianza y respeto mutuo. Requiere práctica y voluntad de salir de nuestra propia perspectiva para ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. También es crucial hablar de la ** gestión de conflictos, ** los desacuerdos son inevitables en cualquier relación. Lo importante es cómo los manejamos. Evitar los conflictos o reprimirlos solo los hará crecer y eventualmente explotar. Es fundamental aprender a comunicarse de manera asertiva, expresar nuestras necesidades y opiniones de manera respetuosa, y buscar soluciones que satisfagan a ambas partes. La negociación, el compromiso y la voluntad de ceder son herramientas clave para la resolución de conflictos. Otro aspecto que merece atención es la ** importancia del tiempo de calidad, ** en la sociedad actual, estamos constantemente bombardeados de distracciones y obligaciones. Es fácil dejar que la relación se quede en segundo plano. Sin embargo, dedicar tiempo de calidad a la persona que amamos, tiempo en el que estamos completamente presentes y enfocados en ella, es fundamental para mantener viva la chispa. Puede ser una cena romántica, una caminata por el parque, una conversación profunda o simplemente acurrucarse en el sofá para ver una película.
Lo importante es que sea un tiempo dedicado exclusivamente a conectar y disfrutar de la compañía del otro. No olvidemos la importancia de la admiración, admira las cualidades de la persona que amas. Reconoce sus logros y esfuerzos. Hazle saber lo que valoras de ella. La admiración mutua es un ingrediente esencial para mantener viva la pasión y el respeto en la relación. Es un recordatorio constante de por qué elegimos estar juntos y un impulso para seguir creciendo juntos. Finalmente hablemos de la importancia de la gratitud. Agradece a la persona que amas por su presencia en tu vida. Agradece sus gestos de cariño y apoyo. Agradece las pequeñas cosas que hace por ti. La gratitud es un poderoso antídoto contra la complacencia y el resentimiento. Nos ayuda a valorar lo que tenemos y a apreciar a la persona que está a nuestro lado. Espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Recuerden que todos tenemos el poder de transformar nuestras relaciones y crear conexiones más profundas y significativas. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, de ser vulnerables, de demostrar amor. Nunca sabemos cuánto tiempo tendremos a las personas que amamos en nuestras vidas, así que aprovechemos cada momento y hagamos que cuente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias sobre este tema. ¿Alguna vez han sentido miedo de perder a alguien especial? ¿Qué estrategias han utilizado para fortalecer sus relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor y felicidad. Adiós.